Yo soy Juan Sebastián. Digamos que hoy vamos a charlar acerca del consumidor colombiano, qué está pasando en un entorno, qué está pasando en la canasta moda, cómo los consumidores están formando expectativas, cómo están comportándose, qué están dándole prioridad, qué les interesa, qué les preocupa, qué mueve el gasto, los motores de crecimiento del gasto. Todo esto será, digamos, como la línea en la que vamos a discutir en este instante, entrando primeramente en pensar en el entorno que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos un entorno en votaciones presidenciales, elecciones presidenciales, un entorno internacional algo fuerte, con guerras, con inflación, crecimiento de precios, los hogares les está alcanzando el dinero, cómo está el mercado laboral, cómo está la economía, y digamos que este es, digamos, el punto de partida en el que podemos iniciar a pensar cómo está comportándose el consumidor colombiano, ¿no? Para darles, digamos, un primer vistazo, el gasto de los hogares se ha comportado de esta manera. Podemos ver un crecimiento para el segundo trimestre, para el trimestre abril-junio de este año, del 5,5%, es un buen crecimiento con una tendencia creciente, como podemos ver ya superando esa gran caída que tuvimos durante la pandemia y los confinamientos, y digamos que con un impulso que parece importante, ¿no? Aquí en grandes cifras que podemos encontrar un gasto de 75 billones durante el mes de junio, de 218 billones durante el segundo trimestre, crecimientos muy importantes durante el trimestre y el semestre, que digamos nos coloca en esta situación. ¿Cuál es uno de los factores que más está afectando y tiene relevancia con la canasta de moda? ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Cuál es uno de los indicadores que los hogares revisan más cuando ven en las noticias, cuando día a día les llega, digamos, el dato de que el dólar está creciendo? Entonces, en ese entorno es importante entender qué es lo que está pasando detrás de todo esto. El fenómeno del dólar tiene relación con tres factores. El primero es es un tema internacional, es un tema de que los inversionistas, el mundo está demandando dólares, quiere dólares, y por eso nos estamos devaluando. También es un tema de qué es lo que nosotros más exportamos. En su mayoría exportamos petróleo, que es nuestro producto más importante, y en la medida en que se desacelera el precio, se desaceleran las exportaciones de petróleo, nos vemos con una tasa de cambio que se deteriora. Y en tercer lugar es todo lo que tiene que ver con incertidumbre alrededor de las elecciones presidenciales, que es algo que le ha jugado en contra. Aquí podemos ver cómo en Chile también es un factor que juega en contra, y al igual que el resto de los países de Latinoamérica se ha visto, digamos, como una fortaleza del dólar, ¿no? Aquí algo que les mencionaba, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo estamos viendo un incremento de los insumos en los insumos necesarios para la industria, en los insumos necesarios para la producción de productos, especialmente en varios rangos. Por ejemplo, tenemos el rango de los metales con importantes crecimientos, y en el rango de alimentos. ¿Esto qué resulta? Que resulta en que los precios de alimentos, en los precios para los productores van a incrementan considerablemente y vienen incrementando considerablemente durante 2021 y lo corrido de 2022. Entonces es uno de los importantes choques hacia, digamos, la industria, también hacia el consumo de los hogares, que generó este incremento de precios de alimentos, que va a ser uno de los factores que veremos más adelante, en los que los hogares van a hacer más énfasis para ajustar su consumo, ¿no? Aquí vemos el tema de la inflación relacionado con lo anterior, que es lo que está impulsando los precios. Principalmente está siendo impulsado el tema de alimentos irregulados, que básicamente es los alimentos están más caros y los servicios públicos están más caros también. Entonces, esos dos factores están llevando a que la inflación crezca en el país. En menor medida están creciendo servicios y otros productos manufacturados, pero sin embargo encontramos que se está viendo aquí, como lo pueden ver en la línea verde, en sin alimentos y ni regulados,
podemos ver que igualmente tiene una tendencia creciente. ¿Y qué va a pasar a futuro? A futuro vamos a poder observar que la inflación de alimentos irregulados va a descender, pero la de servicios, la que tiene que ver con el tema de comidas por fuera del hogar, la que tiene que ver el tema con cines, la que tiene que ver con canasta moda, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo lo que son productos no de alto consumo mensualmente como alimentos, van a continuar con precios altos, ¿no? Otro factor importante, entonces vimos que los consumidores fueron golpeados por la pandemia, venían disminuyendo su confianza en todas las ciudades del país y vemos un importante repunte para el mes de junio que nos coloca en confianzas del consumidor positivas. ¿Qué nos está dando esa confianza? Especialmente las expectativas hacia futuro. Tuvimos votaciones, se eligió un nuevo gobierno y las personas están manifestando mejores expectativas frente al futuro y considera, digamos, que el país estará mejor en los próximos años, el próximo año, al igual que su hogar, ¿no? ¿Cómo vemos esto en niveles de ingreso? Los que están mejorando en su confianza del consumidor son principalmente ingresos medios e ingresos bajos, los ingresos altos no tanto, tiene que ver mucho con la percepción hacia el gobierno y la percepción de país que hay detrás, digamos, de este grupo poblacional. Siguiendo con esto, ¿qué otra cosa está impactando a los hogares? Aquí podemos ver la tasa de desempleo y su caída, entonces tenemos una tasa de desempleo disminuyendo desde su pico en la pandemia, que ya viene cayendo, pero la pregunta es, ¿dónde están cayendo la tasa de desempleo? La tasa de desempleo está cayendo principalmente en ciudades principales, en las 13 ciudades principales y en menor medida en las 23 ciudades, es decir, está cayendo en las ciudades el desempleo, está aumentando el empleo en las ciudades, eso beneficia al bolsillo de los hogares, beneficia que los hogares tengan ingreso disponible para hacer gasto, para diversificar su canasta de consumo, ¿no? Y digamos que un factor adicional que nos llama mucho la atención en tema de empleo es hacia dónde se están redireccionando esos empleos. Entonces esos empleos, como lo pueden observar en esta gráfica, digamos que se están enfocando principalmente hacia el sector formal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que los hogares están teniendo mejores ingresos, hay mejores expectativas, pero tenemos una inflación alta. Ese es el resumen hasta ahora. Actividades que están beneficiando de la generación de empleo, tenemos construcción, transporte, actividades artísticas, todo lo relacionado con restaurantes y hoteles en su reactivación están moviendo el empleo. ¿En dónde? En ciudades. Entonces vamos a observar que el gasto en ciudades está siendo fuertemente impulsado por tema empleo. Luego, entonces ya tenemos una parte de confianza, estamos viendo que los precios están creciendo, los ingresos están mejorando vía empleo, pero ¿dónde están también apalancando los hogares su gasto? Los hogares están apalancando fuertemente su gasto en tarjetas de crédito. Hemos visto un crecimiento a lo largo del 2021, la utilización, la colocación de tarjetas de crédito creciendo a valores más por encima del 40%, del 30% en créditos de consumo, lo cual, digamos, habla acerca de cómo están gastando los hogares, en qué se están enfocando y digamos que la colocación de tarjetas de crédito beneficia a la canasta moda, a los semidurables, a que se compre calzado, vestuario, a que se renueve el closet, a que se renueve, digamos, toda esta parte que tiene que ver con moda. Adicionalmente, entonces, sí, están incrementando los ingresos, pero como les contaba, digamos, la inflación viene creciendo. Entonces, así, digamos, incremente mi ingreso, pero si los precios están incrementando mucho más rápido, lo que voy a ver es que me alcanza menos. Entonces, es parte, digamos, de la discusión y cómo debemos entender esto. Entonces, aquí les traemos, digamos, el salario mínimo real, es decir, tomamos el salario mínimo, que es $1.000.000 de pesos, y le quitamos el efecto de los precios. ¿Esto qué nos diría? Que en vez de haber un incremento del 10% del salario mínimo, estamos teniendo un incremento del 0,3%.
Esto debido, digamos, al efecto de los precios, es decir, no está incrementando la capacidad de compra de los hogares en 10%, sino en 0,3%, que es mucho menor, digamos, a lo que se esperaría, y es un efecto de los precios, y los hogares tienen que jugar con esto. Entonces los hogares tienen que redistribuir gasto a ciertas canastas que están incrementando de precio, pero aún así se están generando una descontención, porque ya no hay restricciones, ya quiero ir a centros comerciales, quiero ir a cine, quiero ir a eventos, quiero comprar ropa porque vamos a salir a trabajar presencialmente, porque hay que comprar uniformes, porque hay que comprar, digamos, un montón de cosas para volver a la presencialidad, ¿no? Entonces en eso es en el terreno en el que están jugando los hogares, y aquí llegamos a cómo van a distribuir los hogares en medio de ese entorno. Medio de ese entorno que tiene en factores grandes, inflación creciendo, confianza mejorando, empleo mejorando, apalancado ¿en qué? En crédito. Adicionalmente un entorno internacional que encarece los costos de los productores y que va a generar que la inflación sea un esfuerzo de largo aliento. Esto no estamos hablando de finales del 2022, sino ya hasta finales del 2023, es decir, un año y medio en el que los hogares van a seguir percibiendo que la canasta de alimentos está alta, que a los servicios se están incrementando de precio, especialmente servicios relacionados con transporte, con entretenimiento, con turismo, etcétera. Entonces aquí vemos las tasas de crecimiento anuales, es decir, este segundo trimestre del 2022 frente al año anterior, y vemos canastas con crecimientos importantes, las cuales digamos que principalmente son la canasta, las que más crecen serían la canasta electro, la canasta entretenimiento y la canasta comidas por fuera del hogar. Adicionalmente también la canasta de moda. Estas serían, digamos, como las 4 canastas que más están creciendo gasto. En estas canastas es donde se está enfocando el consumo de los hogares, el gasto de los hogares durante la segunda parte del 2021 y lo corrido, digamos, de 2022. Ahí es donde están enfocando el gasto de los hogares. ¿Qué está cayendo? Está cayendo alimentos, pero no está cayendo en dinero, está cayendo en volúmenes, es decir, yo cada mes estoy invirtiendo más en alimentos, estoy comprando más alimentos para suplir las necesidades de mi hogar, pero ese dinero no me alcanza para la misma cantidad de productos, es decir, compro más papa, dedico más dinero a papa, pero estoy trayendo menos kilos de papa per se al hogar. Entonces digamos que por eso se observa una caída en términos reales para esta canasta. También lo mismo observamos en la canasta vivienda, en la canasta educación. Son canastas, digamos, que se están viendo afectadas por inflación y por redistribución de gasto de los hogares, que vamos a ver hacia dónde se están redistribuyendo. Aquí vemos básicamente cuál es el aporte del gasto, cuáles son las canastas que están aportando el crecimiento. Entonces les decía, las que más están creciendo son moda, entretenimiento, electro, comidas por fuera del hogar y en particular reduciéndolo, digamos, a canastas o grandes grupos, los servicios son los que están aportando más, mientras que los no durables los más afectados. Los no durables serían aquellos productos que son de un solo consumo inmediato, como los alimentos. Entonces los alimentos son los que están quitándole, digamos, crecimiento al gasto porque hay menores cantidades en el gasto de los hogares, pero los hogares ¿en qué están gastando más? Están gastando más en servicios. Esto nos va a decir que los hogares están yendo más a comer por fuera del hogar, los hogares están yendo más a entretenimiento, es decir, están asistiendo a cine, están comprando boletería para asistir a eventos, están asistiendo a centros comerciales, están saliendo de rumba. Y esto, digamos, son unos motores importantes que apalancan muchas canastas de consumo. Vemos también, digamos, un gran aporte de transporte y comunicaciones, pero ¿qué pasa en esta canasta? Principalmente es el tema de combustibles, es decir, a los hogares les está costando más tanquear el carro, les está costando más el pasaje de transporte y por eso tienen que destinar más dinero a esta canasta y es una canasta que está creciendo, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver en términos de ciudades, las 5 principales ciudades del país, con sus tamaños de mercado. La que más crece viene siendo Medellín, seguida por Cali, Bogotá, después vemos a Bucaramanga y
a Barranquilla y de últimas a Bucaramanga. Estos son crecimientos reales. Aquí vemos, digamos, todas las ciudades del país en sus principales indicadores, indicador de crecimiento de junio, del segundo trimestre, del semestre, digamos que vemos crecimientos muy similares alrededor. Caso especial quizás de Neiva, que viene creciendo en todos los indicadores, muestra, digamos, un incremento escalonado. Pero lo que, digamos, en lo que me quiero enfocar principalmente es si observamos en qué canastas está enfocándose ese nuevo gasto. Es decir, de cada 100 pesos adicionales que gastan los hogares, ¿en dónde lo están destinando? ¿A dónde lo están dirigiendo? Y esos 100 pesos, la mayoría están yendo a comidas por fuera del hogar, a transporte y a entretenimiento. La canasta moda también está aportando. Ahí lo podemos ver aportando principalmente más o aportando más en la ciudad de Barranquilla en relación a estas otras ciudades, pero digamos que ahí también aparece como una de las que está aportando al crecimiento del gasto de los hogares. Entonces les vengo diciendo como que el gasto de los hogares en alimentos viene deteriorándose porque les alcanza para menos cantidad de alimentos, ¿no? Así estén destinando más dinero, hay menos cantidades. Pero entonces, ¿hacia dónde están redireccionando el gasto de los hogares? Hacia servicios, hacia todas estas indulgencias de corto plazo, indulgencias un poco más de largo plazo en el que han beneficiado temas como los días sin IVA, los temas como las grandes promociones y el tema como los centros comerciales. Entonces aquí podemos ver cómo los centros comerciales están volviendo a tomar relevancia, hemos visto los centros comerciales llenos, está volviendo el centro comercial a crecer, digamos, a buen ritmo, y esto, digamos, que es en relación a todas las indulgencias, la salida de la descontención del gasto después de la pandemia. Entonces los hogares quieren volver a gastar en servicios, quieren volver a gastar en moda, quieren comprar electro, quieren renovar la nevera en el día de sin IVA, quieren renovar el televisor para el mundial, y digamos, es como el entorno en el que estamos, un entorno en el que sí, tengo que gastar más en alimentos, pero entonces quito un poco a vivienda, quito un poco a estos gastos, digamos, a estos otros gastos, me esfuerzo con tarjeta de crédito, compro un televisor, compro una nevera, compro ropa, voy a cine, voy al restaurante, ya no puedo, digamos, comer en mi casa, entonces voy a ir, voy con la gente de la oficina, voy, digamos, a comer por fuera del hogar. Aquí vemos, digamos, en dónde se enfoca la mayor parte del gasto en centros comerciales. El fuerte de los centros comerciales se está enfocando en grandes superficies, es decir, todo lo que tiene que ver con compra de no durables, en grandes superficies en centros comerciales, y el tema de vestuario y calzado viene siendo la segunda canasta que más aporta, digamos, o la que tiene más peso dentro del gasto que hacen los hogares en centros comerciales. ¿Hacia dónde están recomponiendo los gastos de los hogares? Está aumentando el peso de vestuario, está incrementando el peso de comidas por fuera del hogar, las plazoletas se están moviendo más, el tema vivienda, gastos varios, y está disminuyendo superficies. Entonces, a pesar de que tiene un peso grande, los hogares, el peso de grandes superficies se está redistribuyendo un poco hacia vestuario y calzado, hacia comidas por fuera del hogar, lo que tiene que ver con estos servicios, ¿no? Ahora, entonces, aquí vamos a tener un resumen de lo que vimos en el primer semestre. Entonces, lo primero, precios altos, hubo ajuste de precios, hubo incremento de salarios, eso le pesa a las empresas, a los productores del país, y ellos tienen que hacer ajustes en su balance, tienen que incrementar precios, tienen que mover, digamos, tienen que jugar en ese entorno de incremento de salarios. Hay también incremento de precios a nivel general en las canastas de consumo, hay aumento de lo que les decía, aumento de sueldos. Hay temporadas, entonces hubo la temporada escolar, San Valentín, Semana Santa, Madre y Padre, Días sin IVA, todas las grandes promociones que vimos durante este primer semestre, ¿no? Y el tema de elecciones, pero digamos que por eso digamos que lo pintamos como en un cuadro mucho más grande, porque el primer semestre es un gasto importante,
Pero el segundo semestre es donde se concentra la mayor parte del gasto que hacen durante el año los hogares. ¿Por qué es? Porque vamos a tener en entorno que vamos a tener precios relativamente estables, siguen altos, pero ya no van a incrementar como a principio de año. Sueldos relativamente estables, los sueldos ya subieron, no van a subir hasta enero del próximo año. Pero tenemos las temporadas, ¿qué hay? Llega la prima, le pagan la prima a los hogares en el mes de julio, vacaciones de mitad de año, es verano en muchas partes del mundo, el tema agosto, amor y amistad, receso, Halloween, Black Friday, día sin IVA, si se fuese a dar un segundo día sin IVA, Navidad, vacaciones. Entonces digamos que el segundo semestre concentra una gran cantidad de factores que nos podrían decir que la expansión del gasto va a continuar, digamos, en números positivos, en un buen ritmo, y los hogares van a apalancarse mucho en tarjetas de crédito. Y aquí entonces también podemos decir qué esperar, qué esperamos para el segundo semestre. Lo que les cuento, un gasto mucho más estable, pero una colocación de tarjetas de crédito que empieza a recalentarse, empieza a decirnos, ya gasté mucho con la tarjeta de crédito, mejor no. Los bancos empiezan a aumentar sus restricciones o sus requisitos para dar tarjetas de crédito, para dar créditos de consumo, ya dan menos montos, te exigen un mayor, digamos, capacidad dentro de tus ingresos para poderte dar un crédito. Entonces el crédito va a venir desacelerándose, el empleo va a mantener los ingresos estables, entonces digamos que en ese entorno vamos a estar jugando durante el segundo semestre. Aquí un tema muy importante que digamos en el que se combina lo que está aconteciendo en este entorno y lo que esperamos para los próximos años. Aquí tenemos los tipos de comprador en Colombia. Aquí podemos ver que los tipos de comprador han venido cambiando y los compradores buscadores de promoción incrementaron mucho durante 2016, durante 2017, durante 2018, y uno se pregunta por qué incrementó tanto en estos años. El buscador de promociones incrementó mucho en este tiempo, fue por una alta inflación, fueron unos años en los que la tasa pasó de el dólar pasó de 2.000 pesos a 3.000 pesos, en la que hubo una fuerte inflación de alimentos porque hubo una niña, no sé si recuerdan, una niña en la que un fenómeno de la niña en la que hubo grandes lluvias, hubo grandes desastres alrededor del país, dañó muchos cultivos, eso generó que incrementaran los precios de alimentos. Hubo también, digamos, incremento del IVA, pasó a ser 19%, hubo un montón de factores que generaron una presión inflacionaria. ¿Qué hicieron los hogares? Se convirtieron en buscadores de promoción. Y digamos que si observamos qué está pasando en términos mensuales a lo largo del 2022, estamos viendo nuevamente un incremento de los buscadores de promoción. Es decir, los consumidores otra vez están abocados a buscar promociones. ¿Cómo, digamos, podemos ver también esto? Aquí tenemos, digamos, como el panorama general de qué ha pasado con el mundo, qué ha pasado con Colombia, en el gasto de Colombia. Entonces, primero tenemos que los hogares están comprando menos cosas, es decir, frente al mes anterior. Es decir, los hogares reportan que frente al mes anterior compré menos cosas. ¿Por qué? Principalmente a que el mes anterior me alcanzó para 1 kilo de arroz, este me alcanza para medio porque aumentó de precio. O compraba 1 litro de aceite, ahora me alcanza para medio porque incrementó de precio. Entonces a eso se refiere más que todo en cantidades y de estos productos de alto consumo. Aquí lo que podemos ver es si los compradores afirman que son buscadores de promoción. Entonces ya empezamos a ver dos factores. Primero, los hogares empiezan a decir que compran menos cosas. Segundo factor, los hogares empiezan a decir que están buscando más promociones. Y tercer lugar, ¿cuál es la razón detrás de todo eso? Aquí podemos ver en línea verde la inflación. Es decir, los precios incrementaron y están llevando a este comportamiento del consumidor. Algo similar lo podemos ver que sucedió en 2015, 16, 17 y lo que nosotros llamamos guerra de precios. Entonces, ¿qué pasó en esa guerra de precios? Surgieron los hard discounts, surgió de uno, surgió justo y bueno, surgieron todas estas superficies en las que el principal, digamos,
su principal palanca era precios bajos. Entonces ahí es donde empezaron a surgir todas ese tipo de lugares de compra para los hogares, y también el comercio en general empezó a abocarse a saco promoción para que me compren, saco promoción para que esto ocurra. Entonces podemos ver también, si observamos desde el 2015 hasta el 2018, podemos observar que los buscadores de promociones no fue algo que fue momentáneo y ya se acabó, sino que fue algo que duró varios años. Fue un proceso que tardó hasta 2019, desde el 2015 hasta el 2019, a volver a cambiar, a volver a observarse crecimientos de consumidores que buscan ¿qué? Calidad, que buscan servicio, etcétera. Entonces digamos que estamos en un momento en el que los hogares están buscando más promociones. ¿Por qué? Porque la situación en tema precios no es sencilla. Entonces aquí ya los dejo para el comportamiento de la canasta moda, a cargo de mi compañera María José. Bueno, ¿cómo están? Ya vimos un poquito qué es lo que está pasando en el entorno, qué está pasando a nivel internacional, a nivel nacional. Nos contextualizamos un poco de qué está pasando en el mercado a nivel macroeconómico y microeconómico en el gasto de los hogares. Vamos a entrar en materia y vamos a ver qué está pasando puntualmente en el sector de moda, qué ha pasado en el primer semestre del año y qué ha pasado puntualmente en el segundo trimestre del año, que ha sido muy importante. Entonces vemos que durante este segundo trimestre del año el gasto que hicieron los hogares en la canasta de moda, siendo prendas, calzado y servicios, fue de 7.02 billones de pesos. ¿Qué representa esto? Esto representa un crecimiento del 10%, por encima del 10%, en términos de dinero, lo que gastó la gente en términos de dinero, y un crecimiento en términos de volumen, que lo que hace referencia es a la cantidad de bienes y servicios que adquieren los hogares en moda, del 7%, porque hay una disminución respecto al dinero y al volumen. Lo vemos por una inflación que estamos teniendo, que si bien no es una de las canastas que mayor inflación tiene, como lo mencionaba Sebastián, que es alimentos, en este momento moda está en una inflación relativamente baja para el periodo en el que estamos. Y tenemos un pocket share. Pocket share nosotros le decimos a la asignación de gasto que hacen los hogares en la canasta de moda. ¿Cuánto tienen que desembolsar de su dinero disponible mensualmente a la canasta moda? Durante este trimestre fue del 3.21%, es decir, de 100 pesos que gastan los hogares normalmente, 3.2 van destinados a moda solamente. Vamos a ver un poquito cómo está distribuida la asignación de gasto dentro de las canastas y nos damos cuenta que en términos de dinero, alimentos es la que más asignación tiene. Prácticamente del bolsillo de los colombianos mensualmente para junio, el 30% del bolsillo está designado a alimentos. ¿Y esto porque es efecto inflación? Hemos crecido durante los últimos años y durante este año en lo corrido a nivel de inflación tasas muy altas y hemos tenido que destinar más del 30% de nuestro bolsillo a alimentos, y esto crece si lo vemos por niveles de ingresos bajos han tenido que asignar casi un 35-40% de su ingreso promedio para poder abastecerse de esta canasta tan básica como es alimentos. Si lo vemos comparado con moda, digamos que moda tiene una disminución, pero es por esta asignación tan grande que hemos tenido que hacer en canastas como alimentos, y hemos sacrificado, de hecho, el gasto en otras canastas como en vivienda y en bienestar. ¿Qué está creciendo en este momento? Comidas por fuera del hogar y entretenimiento. Este primer semestre del año vivimos un retorno a la presencialidad muchísimo mayor y hemos tenido el gusto y el motivo de compra de poder salir y disfrutar de eventos, de actividades por fuera del hogar que hacen que tanto canastas como comidas por fuera del hogar y entretenimiento crezcan a tasas increíbles. Si lo vemos por el lado de volúmenes, vemos que efectivamente alimentos tiene una asignación menor que el mismo mes de los años anteriores, y es por lo mismo que mencionábamos, y es que la calidad del bolsillo de los hogares puede comprar y gastar más dinero, pero en menores cantidades. Y pasa algo contrario con moda, y es que nos damos cuenta que la asignación en términos de dinero es del 3.17, pero si la vemos en términos de volúmenes crece, y esto es por un efecto de inflación. Les mencionaba que tenemos una de las inflaciones más bajas dentro de las canastas de consumo, y esto se da porque efectivamente las empresas, marcas, emprendedores están asumiendo costos de materia
prima, de insumos, de transporte e incluso de mano de obra muchísimos mayores, pero no lo están trasladando al consumidor final. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de guerra de precios, guerra de promociones, en donde si bien el consumidor necesita adquirir estos productos, el productor está diciendo no le puedo aumentar el precio y no lo puedo trasladar en su totalidad porque estoy compitiendo contra precios del mercado demasiado bajos y una guerra de promociones que se viene acelerando desde el inicio del año. ¿Qué vamos a ver dentro de la composición de la canasta? Entonces nos damos cuenta que estamos volviendo a esa composición que teníamos previo a la pandemia, es decir, periodo 2019, pero hay tres cosas a resaltar en este momento. Tenemos tres categorías que están creciendo en asignación de gasto, como lo es ropa del hogar, servicios de vestuario y calzado y todo lo que tiene que ver con artículos de joyas y artículos personales. ¿Por qué están creciendo? Ropa del hogar, estamos frente a un panorama en donde está creciendo el empleo, están mejorando el ingreso de los hogares y están asignando un poquito más de dinero a esas canastas a las que no pudieron asignar en medio de la pandemia. Servicios de vestuario y calzado, vemos una dinámica positiva porque hace un año, en este mismo trimestre, digamos que estábamos tratando de volver a la presencialidad, pero en una menor movilidad por todo el tema de vacunación, estábamos en manifestaciones, paro. Digamos que todas estas repercusiones impidieron que esta canasta tuviera una mejor dinámica. Teníamos una baja base de comparación y para este trimestre y para lo corrido de estos primeros 6 meses del año, vemos que los hogares retornaron a la presencialidad de forma masiva, volvimos a colegios, volvimos a trabajo presencial, volvimos a tener la oportunidad de tener este tipo de espacios, eventos, entretenimiento, conciertos, que han apalancado, uno, el tema de confección de uniformes, el tema de alquiler de trajes y de vestuario, pero también estamos frente a una ola de responsabilidad social y medioambiental en donde estamos con un consumidor que quiere comprar y vender ropa de segunda mano, que está aprovechando el vestuario y el closet que tiene. Si el día de mañana yo ya no quiero utilizar más esta chaqueta así, sino la quiero cortar, voy a que me la confeccionen y la quiero corta porque es una tendencia y moda que está en el mercado y estoy aprovechando una prenda que ya tengo dentro de mi closet. Eso también está generando una buena dinámica dentro de servicios de prendas de vestir y calzado. La segunda categoría que está creciendo es el tema de artículos de joyería y otros artículos personales. ¿Qué pasa puntualmente con esta categoría? Vimos en el 2020, en medio de la pandemia, que muchas personas intuían que todas las marcas de lujo y artículos de lujo iban a decrecer impresionantemente. Caso contrario que vimos, crecieron y siguen creciendo. ¿Qué está pasando con estos artículos y estos accesorios? Que la gente los ve como artículos de riqueza, artículos donde pueden depositar valor en medio de incertidumbre. Estamos en un periodo en el primer semestre del año en donde vimos que llegó guerra de Rusia y Ucrania, tuvimos inflaciones altísimas, las seguimos teniendo, periodo de incertidumbre electoral y la gente, ¿qué es lo que busca? Poder tener sus riquezas en un objeto de valor que no le haga perder poder adquisitivo, que son las joyas, el oro. Y también estamos frente a un consumidor que quiere ver reflejado, quiere mostrar y expresar una mejoría en su estilo de vida después de esa recuperación económica que hemos tenido y después de esa mejora en empleo y en términos de ingresos. Entonces, ese tipo de factores están apalancando todo el gasto que tiene que ver con artículos de joyería y accesorios. También tenemos que ver, por un lado, que en el primer semestre tuvimos Día de la Madre, Día del Padre, distintas festividades y celebraciones que retornaron a los hogares colombianos y que efectivamente apalancan un poco más este tipo de canastas. Y ahora sí, puntualmente, ¿qué está pasando en calzado? ¿Qué pasó en el primer semestre? ¿Qué pasó en el primer trimestre del año? Y vemos que puntualmente los hogares han gastado y gastaron en el primer trimestre del año 831.000 millones de pesos en calzado. Esto representa que los hogares, del total de gasto que hacen todos los meses, un 0.38% va destinado a calzado. Esto cambia de acuerdo a las ciudades, que lo vamos a ver más adelante, y tienen un crecimiento a tasas de dinero por encima del 10% y a tasa real de volumen por encima del 8%, casi llegando al 9%. Esta es una de las categorías que más afectadas se ha visto por el tema de inflación. Nosotros en junio vimos una inflación cerca del 9.68 a nivel nacional, impulsada principalmente por alimentos y energéticos,
En moda, si lo bajamos un poquito más, tenemos una inflación del 2.28, pero esa inflación está siendo impulsada en su mayoría por calzado. Del 1.29 tenemos inflación en variación anual, y si lo vemos a nivel mensual, ¿qué está pasando? A inicio de año vimos un incremento de precios, esto relativo por la rotación de inventarios que tenemos en el sector, porque evidentemente iniciamos un año con distintas situaciones coyunturales que hicieron que haya desabastecimiento de materia prima, que tengamos que subir costos, que tengamos que subir y trasladar precios al consumidor, pero poco a poco, y vemos que hasta junio ya tenemos una variación negativa. Esto porque se da por temporada y por cierre de inventario y nuevas colecciones que entran al mercado. Usualmente en el sector de moda y de calzado pasa algo particular, y es que a medida que pasan los meses empiezan a disminuir sus precios y empiezan a generar promociones que hasta final de año lo que hacen es que esto rote inventario, y ya para la segunda temporada del año, que es la más importante para el sector de moda, tengamos nuevas colecciones, nuevo inventario y puedan salir de todo lo que tenían represado. Entonces, por eso vemos una disminución en cuanto a la inflación. Composición de la categoría, que tiene mayor peso dentro de la categoría, evidentemente calzado para hombre. No significa que los hogares estén gastando más en calzado para hombre, sino que tienen que hacer un desembolso mayor para poder comprar este tipo de productos, porque son más costosos frente a calzado de mujer y calzado de niño. Y que estamos viendo que frente al 2019, por lo menos lo que tiene que ver con calzado de niño ya se recuperó, tenemos la misma asignación, tenemos una mayor asignación de gasto en calzado para mujer. Esto se da por un efecto de que volvimos a la presencialidad, necesitamos más zapatos, están más económicos, y efectivamente el tema de inflación ha afectado un montón el calzado de hombres. Si lo vemos por acá, es la categoría que más está creciendo frente a las otras, y es por el valor y el costo que tienen los insumos del calzado para hombre. Entonces, en términos de gasto, pues esto ha afectado un poquito el calzado de hombre, que igual sigue creciendo, está creciendo, pero calzado de mujer evidentemente no se lo lleva por delante a todas las categorías y está creciendo a tasas muchísimo mayores. Como les comentaba, esto es diferente en todas las ciudades. En todas las ciudades no se asigna el mismo dinero y no se asigna el mismo porcentaje de su gasto total a calzado. Vemos dos cosas particulares, y puntualmente una es en Pasto. No sé si lograron visualizar en las anteriores diapositivas que veíamos que Pasto, en la capacidad que tiene de gasto con el salario mínimo en términos reales, es la que mayor capacidad tiene. Es decir, con el salario que tiene puede gastar en más cosas que las otras ciudades. Y esto se da porque no tiene el mismo alto costo de vida que tienen las ciudades principales, y tampoco tiene una afectación tan alta en términos de inflación como lo tienen las otras ciudades. Entonces, en Pasto, gracias a la reactivación, gracias a una recuperación de empleos, una recuperación de ingresos, tienen una mayor capacidad de poder asignar en categorías como lo es calzado y en canastas como lo es moda. Y en Pereira efectivamente es capital del eje cafetero, entre Armenia y Manizales, ha tomado el eje cafetero un protagonismo impresionante en todo lo que tiene que ver con moda. Primer semestre tuvieron eje moda Pereira, han tenido una reactivación impresionante, recuperación de empleo, recuperación de ingresos, y gracias a esto el día de hoy posiciona a Pereira como la segunda ciudad que mayor asignación de gasto hace en calzado. Ya vimos un poquito qué está pasando en moda, vimos qué está pasando a nivel de gasto en las categorías, en las ciudades, vimos cifras cuantitativas, vamos a ver qué está pasando a nivel cualitativo y en dónde están comprando moda, prendas y calzado los colombianos. Lo vamos a desagregar un poquito para que lo veamos más detalladamente. Y vemos que zona comercial y almacén de marca está creciendo. Tengamos en cuenta que esto es primer semestre de 2022. No sabemos qué va a pasar en estos 6 meses, esto puede cambiar, esto se puede mantener, pero por ahora, comparándolo con los otros periodos, vemos un crecimiento impresionante en zona comercial y en almacén de marca. Vamos a ver distintos canales, y si bien estamos viendo un crecimiento en canal tradicional apalancado por zona comercial, no podemos dejar de un lado canal moderno y otros formatos. Internet y almacenes de marca se han vuelto supremamente importantes como canales de compra dentro de moda. Internet va a seguir y se va a mantener, no se va a desacelerar. Estamos viendo un proceso y una reestructuración de gasto y de canales de compra en torno a la omnicanalidad. Mientras estemos allí, muchísimo mejor.
Pero porque estamos viendo ese traslado hacia el canal tradicional, lo vemos por dos factores. Uno, precio, y más adelante lo vamos a corroborar con datos, y es que en canal tradicional, zona comercial se refiere a todo lo que tiene que ver con San Victorino, San Andresito, y estamos en busca de economía. Los colombianos están en búsqueda de mejores precios, de mejores ofertas, y pues en estos lugares podemos regatear. Típica del colombiano, donde podemos regatear y podemos pedir menores precios por prendas y artículos que queremos, y que evidentemente en almacenes, centros comerciales u otros formatos como internet no lo podemos hacer, porque recurrimos ¿a qué? A las promociones. Entonces vamos a ver por qué está comprando la gente moda, por qué está comprando vestuario, por qué está comprando calzado, y lo vamos a ver por necesidad. Ha crecido, pero no a las mismas tasas de periodos anteriores. Si bien vimos en el primer trimestre del año que por necesidad estaban comprando, porque necesitaba volver al colegio, necesitaba zapatos, necesitaba volver al trabajo, necesitaba zapatos, vemos que en el segundo trimestre del año esta tendencia disminuyó abruptamente y empieza a ser más importante factores como la moda y la marca. No podemos dejar de un lado el precio ha sido un factor muy importante. Por promoción estamos comprando muchísimo más. Pero acá es cuando yo les digo a ustedes, emprendedores, marcas y empresas, no caigamos en lo mismo que están haciendo todas las marcas, no caigamos en lo mismo que está haciendo todo el mercado. Hay una guerra de precios, sí, pero tengo que entrar a dar valor. Para mi consumidor ahorita está siendo importante fidelizar. ¿Cómo estoy fidelizando a mi cliente? ¿Qué estoy haciendo como marca el día de hoy para que el día de mañana mi consumidor me compre a mí? No entremos a una comoditización del mercado en donde si todo el mundo es igual y no hay diferenciación, evidentemente me voy a ir por el precio. Y volvamos a creer, exploremos nuevos mercados. ¿Qué está pasando? Vemos que el origen de las importaciones en calzado, en más de su 40% están siendo de China. ¿Qué pasó con China? Se desaceleró, tuvo problemas, tuvo cierres, COVID creciendo los casos diarios, cerraron, tenemos una crisis a nivel mundial de contenedores, una crisis de suministros, y evidentemente eso ha afectado el mercado colombiano. ¿Por qué? Porque importamos casi el 46% de insumos y de productos de China. No veamos esto como un problema, veámoslo como una oportunidad. Veamos esto como que podemos buscar insumos, proveedores y productos colombianos cercanos y de calidad, que el día de mañana nuestro destino de exportaciones más alto no sea solamente Ecuador y Estados Unidos, abramos mercados, Brasil, veamos esa apertura que tenemos de mercados y de comercio con Venezuela como una oportunidad de poder internacionalizar productos colombianos y poder no solamente fortalecer el mercado nacional, sino también poder competir a nivel internacional. Grande resumen, primer semestre del año vimos, el gasto sigue creciendo, evidentemente, apalancado por algo de crédito. Hay un aumento de precios que está afectando el bolsillo de los colombianos, pero también hubo un aumento de salarios y hay un aumento de empleos. Estamos volviendo a lo tradicional, volvimos a buscar canales como zonas comerciales, también el regateo. ¿Y qué va a pasar en el segundo semestre? El gasto va a seguir creciendo, probablemente no a las mismas tasas, se va a desacelerar, pero va a seguir creciendo. El aumento de precios es evidente, va a continuar en el mercado, no tan acelerado tampoco, a unas tasas mucho menores. El salario va a ir perdiendo capacidad de compra y capacidad adquisitiva, como lo vimos, no de la misma forma en todas las ciudades, pero sí va a ir perdiendo capacidad. El empleo va a seguir creciendo, a menos de que haya un efecto coyuntural, que esperemos que no sea así. Y el crédito se va a desacelerar, evidentemente han subido muchísimo las tasas de interés y los colombianos le tenemos miedo a endeudarnos. Entonces esperemos que el crédito tenga una desaceleración y va a haber una búsqueda de precios bajos. Acá es donde entramos nosotros como industria a ofrecer calidad y que el día de mañana no me compren por precio, sino me compren por calidad, por gusto y por fidelización. Innovemos en el mercado, saquemos nuevas cosas, no miremos solo hacia adentro, miremos hacia afuera. Y como dice mi querido mentor, tutor y gran amigo Camilo Herrera, recordemos que toda tradición algún día fue una innovación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.